En el silencio de las noches del 28 y 29 de diciembre, el cielo sobre la residencia de Putin fue surcado por algo más que nieve. Lo que parecía un ataque ucraniano ha revelado una verdad aterradora: tecnología y códigos que solo pertenecen a una superpotencia. El Kremlin cree tener las pruebas de que Washington apretó el gatillo. Hoy en Mundo entre Guerras analizaremos cómo este hallazgo técnico nos pone al borde de la Tercera Guerra Mundial. La narrativa inicial fue clara. Ucrania, en su búsqueda por equilibrar la balanza del conflicto, habría lanzado una oleada de drones de largo alcance contra objetivos estratégicos en suelo ruso. Sin embargo, la unidad de inteligencia técnica del FSB, tras analizar los restos de los 91 artefactos interceptados los días 28 y 29 de diciembre, ha encontrado anomalías que rompen el esquema de la guerra subsidiaria. Los componentes recuperados no corresponden a los kits de ensamblaje estándar utilizados por las fuerzas ucranianas. Por el contrario, los peritos militares rusos han identificado módulos de navegación inercial y microprocesadores de alta gama cuya firma de fabricación y protocolos de encriptación pertenecen exclusivamente a contratistas de defensa estadounidenses, como Northrop Grumman o Raytheon. Estos componentes no son bienes de consumo civil, son piezas críticas de hardware militar cuya exportación requiere licencias federales de nivel 1 de Estados Unidos, lo que sugiere una transferencia directa o una integración supervisada por especialistas norteamericanos. La sofisticación del ataque reside en la capacidad de los drones para navegar en entornos de alta denegación electrónica. Durante el trayecto hacia la residencia presidencial, los drones habrían utilizado una técnica de salto de frecuencia coordinada con datos de satélites de órbita baja. Según expertos en guerra electrónica, Ucrania no posee la constelación satelital necesaria para realizar correcciones de rumbo en tiempo real bajo el paraguas de interferencias del sistema ruso POL-21. Esto implica, según la nueva línea de investigación del Kremlin, que los drones estaban conectados a la red GPS de grado militar M-Code, cuyo acceso está restringido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus aliados más cercanos. La implicación es devastadora. Para que estos drones llegaran a su objetivo, debieron ser guiados por una infraestructura que solo Washington controla, lo que convierte a la capital estadounidense en un participante activo y técnico de una operación de decapitación política en suelo ruso. Además, el software de reconocimiento de imágenes por inteligencia artificial instalado en las cabezas de guerra de los drones para la fase final del ataque presenta líneas de código que, según analistas del GRU, guardan similitudes exactas con los algoritmos utilizados en los drones Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La precisión necesaria para impactar en puntos específicos de la estructura presidencial en condiciones de visibilidad reducida por el invierno ruso no es producto de la improvisación. La investigación rusa sostiene que se utilizaron mapas digitales de elevación y modelos 3D de la residencia presidencial obtenidos mediante sensores LIDAR de alta resolución, datos que comúnmente son recopilados por satélites de reconocimiento estadounidenses. Este nivel de detalle técnico ha llevado a los altos mandos rusos a concluir que Kiev fue simplemente el punto de lanzamiento, mientras que la ingeniería, el control y la selección del objetivo tuvieron su origen en despachos a miles de kilómetros de distancia, en territorio estadounidense. La transición de la sospecha sobre Kiev a la acusación contra Washington marca un punto de inflexión en la doctrina de seguridad rusa. Tradicionalmente, Rusia ha mantenido la teoría de que Ucrania es un proxy o representante, pero atacar la casa presidencial con tecnología propia de una superpotencia cruza la última línea roja. Los expertos en geopolítica internacional debaten ahora si este movimiento de Estados Unidos busca probar la capacidad de respuesta de Putin ante una amenaza existencial o si es una estrategia de presión máxima para forzar una salida negociada al conflicto bajo términos occidentales. Sin embargo, la respuesta del Kremlin ha sido de una gravedad inusitada. La presentación de estos hallazgos ante el Consejo de Seguridad de la ONU no busca solo la condena internacional, sino construir el sustento jurídico para lo que la doctrina rusa denomina respuesta asimétrica legítima. Desde la perspectiva del análisis de inteligencia, la negación plausible de la administración estadounidense se está desmoronando ante la evidencia física. Si bien el Pentágono ha negado cualquier participación directa, la presencia de componentes críticos y el uso de su red satelital son hechos difíciles de ocultar en un mundo hiperconectado. Algunos analistas sugieren que elementos radicales dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos podrían estar operando de forma autónoma para escalar el conflicto antes de posibles cambios políticos en la Casa Blanca. Por otro lado, la inteligencia rusa baraja la posibilidad de que este ataque fuera una operación diseñada para obligar a Putin a sobrereaccionar, justificando así una intervención directa de la OTAN en el flanco este. La tensión es palpable.
Nunca antes había estado tan cerca de una confirmación oficial de que una potencia nuclear ha intentado, mediante medios tecnológicos, vulnerar la seguridad personal del líder de su mayor adversario. La reacción de los aliados de Rusia tampoco se ha hecho esperar. China e Irán observan de cerca la investigación, ya que el precedente de utilizar drones de alta tecnología para atacar residencias presidenciales redefine las reglas de la guerra moderna. Si Rusia logra demostrar que Washington orquestó el ataque, se rompería el pacto tácito de no agresión entre los centros de mando de las grandes potencias. Esto podría llevar a una proliferación de ataques similares contra infraestructuras occidentales, utilizando a terceros actores armados con tecnología rusa o china en otras latitudes. La comunidad de inteligencia global está en alerta máxima, entendiendo que el descubrimiento de Putin no es solo una pieza de propaganda, sino un cambio estructural en cómo se librarán las guerras en esta década. El silencio de Washington ante las pruebas específicas presentadas por Moscú solo alimenta la incertidumbre y refuerza la narrativa de que el tablero geopolítico ha dejado de ser un juego de influencias para convertirse en un campo de batalla directo donde nadie está a salvo. Con las pruebas del involucramiento estadounidense sobre la mesa del Consejo de Seguridad ruso, la pregunta no es si Putin responderá, sino cuándo y cómo lo hará. La doctrina nuclear de la Federación Rusa estipula que un ataque contra los centros de mando y control del Estado, incluso con armas convencionales, puede ser motivo para el uso de armamento estratégico. No obstante, Putin es un estratega que prefiere la asimetría. La revelación de que Estados Unidos estuvo detrás del ataque a su casa le otorga una ventaja moral y política ante el sur global, posicionando a Rusia como la víctima de una agresión imperialista directa. Esto facilita la consolidación de alianzas militares más profundas con países que también se sienten amenazados por la hegemonía tecnológica de Occidente, creando un bloque de resistencia que podría fragmentar definitivamente el orden mundial actual. En el plano militar, la respuesta podría manifestarse en teatros de operaciones alejados de Ucrania. El suministro de sistemas de defensa antiaérea avanzados o misiles de crucero hipersónicos a naciones o grupos en conflicto directo con Estados Unidos sería la respuesta lógica de ojo por ojo. Si la tecnología estadounidense se usó para atacar Moscú, la tecnología rusa podría ser entregada para atacar intereses estadounidenses en el estrecho de Hormuz o el Mar Rojo. Esta escalada por delegación es el escenario más probable, pero también el más peligroso, ya que cualquier error de cálculo podría activar cláusulas de defensa colectiva y desatar un incendio global. La calma que se percibe actualmente en el Kremlin tras el anuncio del hallazgo es, para muchos analistas, la señal de que se está preparando una represalia que no será anunciada por televisión, sino ejecutada con la misma precisión que los drones que volaron sobre Valdai. Finalmente, este suceso ha provocado un cierre de filas interno en Rusia. El descubrimiento de que la potencia del norte estaría involucrada en un intento de magnicidio ha eliminado cualquier disidencia interna respecto a la necesidad de continuar la guerra. Para el ciudadano ruso promedio, el conflicto ha dejado de ser una operación especial para convertirse en una lucha de supervivencia nacional contra un enemigo que ya no se esconde tras la bandera ucraniana. La investigación técnica continúa, y cada nuevo chip recuperado de los drones derribados es una prueba más para el juicio que el Kremlin está preparando ante la historia. El equilibrio de poder que evitó una guerra directa durante la Guerra Fría se ha roto, y lo que queda es un escenario de confrontación abierta donde la tecnología es el arma y la verdad es la primera víctima de un mundo que se desliza, inevitablemente, hacia un nuevo y más peligroso orden. El hallazgo de la huella estadounidense en el ataque a la residencia de Putin marca el fin de la era de las guerras por delegación y el inicio de un enfrentamiento frontal entre potencias. La evidencia técnica presentada por Rusia no solo desafía la narrativa de Washington, sino que pone en jaque la estabilidad de todo el sistema internacional. Estamos ante un escenario donde la tecnología ha borrado las fronteras de la responsabilidad, dejando al mundo a merced de una chispa que podría detonar un conflicto sin precedentes. El tablero ha sido pateado y las reglas han cambiado para siempre. El futuro dependerá de si la diplomacia puede recuperar el terreno perdido ante la fuerza de los hechos. Si quieres estar al tanto de cada movimiento estratégico y descubrir lo que las potencias intentan ocultar en las sombras de la guerra, suscríbete a Mundo Entre Guerras, deja tu comentario sobre las pruebas halladas por Rusia y activa la campana de notificaciones. No olvides dar like y compartir este video para que nuestra comunidad siga creciendo y analizando la realidad geopolítica con el rigor que merece.